problema. John, ¿cómo te acabo de ir a ti con todas las actividades del trimestre pasado? Bueno, muy buena noche para todos, Giselle, Carlos, Daniel, ¿cómo está? Algo les... Buenas noches. Buenas noches, la bebé o el bebé. Giselle. Estaba preguntándole algo a John, pero no me contestó. Entonces les pregunto a Carlos y a Giselle cómo les fue en el trimestre pasado con la entrega de sus actividades. Van al día, ¿no? Sí, señora. Ah, bueno. Es importante que no se dejen colgar de actividades de trimestre a trimestre para que no vayan a tener problemas o inconvenientes. Bueno, los saludo, buenas noches, siendo las 8:05, vamos a iniciar
nuestra sesión de la noche. La ficha, el programa es SATSO 5. Ahí pues en nuestra sesión aparece el 15, pero hoy es 19 de abril del 2023. Iniciamos con la ficha 2627032. Y quiero que tengamos pues claros cuáles son las evidencias que vamos a tener en cuenta este trimestre. Ustedes se van a dar cuenta, cambiaron de líder para la ficha, ¿verdad? Entonces ustedes antes tenían creo que al instructor Eubar, ahora tienen al instructor Andrés, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ok, entonces según lo compartido por el instructor Andrés, este cronograma de fase de planeación, pues vamos a tener un equipo ejecutor de John Willa, Andrés Moreno, el líder, Daniel Espitia, que es uno de transversalidad en inglés. Estoy yo, está Fanor, está Arlex Roa. Y bueno, en resumidas cuentas, somos nosotros los ejecutores de la ficha completa en esta fase de planeación. Voy a compartirles el cronograma para que lo veamos juntos de qué se trata. Este trimestre, pues lo que a mí respecta, vamos a tener que ver una cantidad de actividades bastante largas, así que me van a tener que ayudar para que hagamos una actividad de estudio del material y otra actividad de ejercicios para que nos pueda pues rendir de pronto toda esa cantidad de actividades que ya les voy a presentar qué es lo que tenemos que entregar. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, señora. Listo, entonces, aquí están viendo mi pantalla también. Sí. Listo. Este es el cronograma que les estoy enseñando de la fase de planeación. Va desde el 17 de abril del 2023 hasta el 17 de septiembre del 2023. Aquí nuestro instructor líder pues no ha especificado de manera específica pues cada una de las actividades, sino que le dio la apreciación de los 5 meses completos. Sin embargo, nosotros tenemos que tener pues como una precisión de entrega que yo les voy a estar entonces compartiendo cuáles son las fechas de entrega. Vamos viendo una actividad o una evidencia de conocimiento de producto o cualquiera de las que tengamos que ver y va a tener una fecha específica de entrega. ¿Listo? Aquí pues están en primer lugar las del instructor John Willa, seguirían las de Andrés Moreno, luego Daniel Espitia y vendrían ya estas de la AP4 que tienen que ver con determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema, que son las que me competen en este trimestre. Entonces, vamos a trabajar ¿cuál guía? Vamos a trabajar la guía A4 y vamos a trabajar desde este código, desde el 22.050.1093, las actividades a hacer con respecto a esa guía y con respecto a estos resultados de aprendizaje. Entonces, vamos a tratar dos actividades. La actividad 1, que tiene que ver con diseñar la estructura de bases de datos del sistema, y vamos a tratar con la actividad 2, que es la elaboración de los artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos. Dentro de esta primera fase o esta primera evidencia o este primer contexto, que digamos, hay varias estructuras y varios modelos para hacer, en las cuales vamos a identificarlos a través de la guía, del numerito que les digo y de la evidencia a entregar. Hoy, por ejemplo, vamos a tratar o vamos a dedicarnos a estas dos evidencias que serían estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones de análisis
y vamos a tratar la evidencia de producto GA4, 20, 22, 050, 1095 en la actividad 1, en la evidencia 01. Y está también los modelos conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software en la guía de aprendizaje 4, el mismo código, pero ya sería la actividad de aprendizaje, la evidencia 02. ¿Con qué fin? Para ir, como les digo, para ir trabajando cada una de las guías de acuerdo a los resultados de aprendizaje. Recordemos que si el resultado de aprendizaje tiene una evidencia, pues se presentaría solamente esa evidencia, pero en este caso vamos a este resultado de aprendizaje y tiene dos evidencias. Ustedes pues ya están en una fase en la cual han evidenciado, o sea, ya se saben más o menos cómo es el tejemaneje de la estructura de los cronogramas, de las evidencias, de los resultados de aprendizaje y de las competencias. Entonces, por fortuna, pues ya ustedes saben más o menos de qué les estoy hablando acá en este caso. Pero miren, es importante que ustedes vean que tenemos demasiadas actividades. Si observan, tenemos 1, 2, 3 en esta primer resultado de evidencias. Tenemos otras 4, 1, 2, 3, 4 en esta otra, en este otro resultado, en este otro competencia. Y acá hay otro. Aquí hay otra competencia todavía. Entonces, tenemos un total de ¿cuántas evidencias? Según lo que les estoy diciendo. Entonces, 3 por aquí. 1, 2, 3, 4 por acá. 7, 8, 9, 10 y 11 evidencias para estos 5 meses. Por eso necesito pues de su participación, sobre todo pues en las clases, en las sesiones y de su compromiso para ir llevándolo pues cada una de las actividades a su buen término. Pablo, muy buena noche. Pablo, Paola, buena noche para ustedes. Bueno, de acuerdo a ese orden de ideas en el cronograma, ¿hay alguna pregunta frente a este cronograma? No, señora. Ok. Entonces, bueno, ya miramos el cronograma y como les dije, pues entonces vamos a dedicarnos en la noche de hoy a estas dos evidencias de producto que tienen que ver con diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio, sería uno, y se llama la GA4, 20, 22, perdón, 050, 1095, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. ¿Listo? Este tiene que ver con un caso de estudio que está dentro del material, justamente. Si yo les voy a explicar dónde lo van a bajar o si no, pues se los comparto por el. Y está también la evidencia de producto, modelos conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software, que sería nuestra GA04, 2, 2050, 1095, AA1, EB02. Entonces, los temas de la actividad serían diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio. Este es importante porque este es el que nos va a dar las bases que requerimos nosotros para realizar. Ustedes saben que pues, el SENA siempre tiende desde sus competencias pedagógicas y desde sus resultados de aprendizaje a proyectarse frente al proyecto final que ustedes tienen que entregar. Entonces, esta estructura que vamos a hacer va a ser pues como la base principal de su desarrollo prácticamente. ¿Listo? Las temáticas que vamos a tratar hoy es simplemente la socialización de la evidencia, lo que siempre hemos venido trabajando, les explico
pues de qué manera o de dónde ustedes descargan el material de estudio. Este material de estudio es bastante largo, entonces les recomiendo por favor que vayan estudiando desde ahora, vayan separando su tiempo, planeando y planificando su tiempo de lectura, porque esta materia es una de las principales para el desarrollo de su proyecto. ¿Listo? Vamos a tratar de, en caso de que tengan algunas inquietudes, pues entonces las resolvemos en el día de hoy, conclusiones, y de qué manera presentar pues su evidencia. Yo en mi horario, como pueden observar, pues tengo un horario bastante fuerte, son todas las noches de 6 a 10. Estoy rotando de formación presencial a la formación virtual y también a la etapa productiva, hasta los sábados, todas noches, todo el día sábado, lunes, miércoles y jueves. Lunes, miércoles, jueves y viernes, presencial, virtual y etapa productiva. Entonces es bastante apretadito pues nuestro horario. Bueno, frente al análisis y desarrollo de software, que es nuestro tecnólogo ATSO, entonces, y frente a la actividad de aprendizaje que vamos a desarrollar, pues esto lo bajé justamente de la guía, que ustedes ya saben de dónde tomarla. Y frente a diseñar la solución del software de acuerdo a los procedimientos y requisitos técnicos, que viene siendo ¿qué cosa? Que viene siendo ¿qué? Las competencias, ¿no? Porque ya vimos en el cronograma. Entonces, frente a esta competencia, hay una actividad de aprendizaje que es diseñar la estructura de la base de datos del sistema. Esta actividad, como aparece allí, pues se centra en ¿qué? En la elaboración del modelo entidad, relación, cuyos elementos básicos son las entidades, son las relaciones, son los atributos y las cardinalidades, todo con base a los requisitos del software. Ustedes ya han hecho una cantidad de evidencias en las cuales han presentado todos los requisitos del software, en las cuales ustedes ya identifican cuál es el sistema de información que ustedes van a desarrollar, ¿verdad? Ustedes ya saben qué es lo que van a plantear, ustedes ya deben identificar al menos cuáles son los procedimientos principales que va a estructurar su proyecto. Entonces, a partir de allí vamos a empezar a hacer nuestras bases de datos. ¿Listo? Frente a la evidencia de esta, pues las acciones correspondientes a la evidencia, pues se van presentando en la guía, ¿sí? La actividad, como les dije, diseñar estructura de la base de datos del sistema. El resultado de aprendizaje es estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. La evidencia de producto va a ser diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo del caso de estudio, que es un caso concreto que vamos a resolver haciendo pues el modelo. Y la evidencia 2 sería modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo del software. ¿Cuándo vamos a entregar esta evidencia? Vamos, desde hoy 19 de abril hasta el 5 de mayo. ¿Listo? Yo sé que en el cronograma, como se los enseñé, pues esa evidencia estaba globalmente pues hasta septiembre, pero como les digo, hay que hacer pues el límite para ir evacuando pues todas esas 10 actividades que vamos a realizar durante estos 5 meses. ¿Hasta allí alguna pregunta, alguna duda? No, señora. Listo, ok. ¿Qué tenemos en material de formación? Ustedes ya saben que aparece pues este material donde pues en territorio, la parte de contenido del curso, ¿cierto? Allí ustedes buscan el material de formación y se van a encontrar
con este ítem que aparecen ahí, identificar las entidades relacionales planteadas en el caso de estudio, diseñar el modelo conceptual y lógico y modelos de concepto. Frente a esas está el material que se puede descargar, que ustedes ya conocen, ¿cierto? Que están todos los conceptos generales de bases de datos, aparecen ahí pues todo lo que tiene que ver, todo lo concerniente a los conceptos generales. Miren que es una cantidad de documentación que vamos a tener que estudiar. ¿Listo? Frente a qué? A nuestra primera evidencia, que es ¿cuál? Ya se la aprendieron, que ya la he repetido muchas veces. ¿Cuál es nuestra primera evidencia que vamos a tratar hoy? Diseñar el modelo conceptual y lógico. De acuerdo. Es muy bien. ¿Qué es un modelo conceptual? Para que tengamos pues muy claro, bueno, ¿qué será eso? ¿Qué será? ¿Será un dibujo? ¿Será? Bueno, ¿qué será? Es un dibujo justamente que representa las entidades importantes. ¿Cuáles son las entidades importantes? Pues todos esos procesos que ustedes van a determinar de acuerdo a los requisitos que ya los conocen previamente, las relaciones para examinar esos conceptos de dominio con los interesados en el proyecto. Vamos a ir desglosando pues cada uno de esas entidades, vamos a ir reconociendo cada uno de esos atributos, de qué manera irlos desarrollando, de qué manera irlos desencadenando, de qué manera irlos relacionando. ¿Listo? Además de la definición del problema que tratará la solución del sistema propuesto. Entonces, de acuerdo a una problemática que nosotros tuvimos, pues tuvimos que hacer un análisis de requerimientos. Frente a esos análisis de requerimientos, que es lo que nos va a resolver el problema que tenemos, vamos a desarrollar ese sistema de información que va a ser un recurso para resolver una problemática previa. ¿Listo? Con base a esa definición y con la lectura, pues de todo ese componente formativo, con todos esos conceptos generales de bases de datos y todo lo que vamos a estudiar, se van a diseñar unos modelos conceptuales que van a abarcar toda la parte lógica del caso de estudio. En este caso vamos a coger un casito de estudio pequeño para que ustedes puedan después trabajar con el proyecto final. ¿Preguntas hasta ahí? Claro todo, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, listo. El modelo conceptual. Los elementos que vamos a tener en cuenta en el modelo entidad-relación son realizar el modelo conceptual, vamos a tener en cuenta el tipo de bases seleccionada, vamos a tener en cuenta también las especificaciones del análisis, o sea, todo lo que ustedes hicieron en su etapa o en su fase de análisis, todo eso que recogieron, toda esa información, esos requerimientos, todas esas conceptos y esos resultados de aprendizaje que ustedes realizaron y entregaron, nos va a servir como contexto para resolver este modelo entidad-relación. ¿Listo? Y también se debe tener en cuenta, como siempre, pues seguir las normas básicas de presentación del documento escrito. O sea, siempre deben, por favor, resolver el documento con una portada, con una introducción y con unas conclusiones, pues como mínimo. ¿De acuerdo? Y los lineamientos de la entrega sería el formato, pues ahí están diciendo formato PDF, aunque yo siempre a ustedes les digo que si lo quieren entregar en otro formato, no hay ningún problema, pero preferiblemente que sea PDF. La extensión del documento pues es libre, ustedes verán de qué manera, si ocupan 4, 5, 6, 7 hojas, está libre. Bueno, para hacer el envío de la evidencia, ustedes van a remitirse al área de actividad correspondiente del espacio, que en este caso sería pues diseñar el modelo conceptual lógico de acuerdo al caso de estudio y con el numerito que lo identifica como tal. Yo sé que ustedes ya no tienen pierde pues
de la entrega de sus evidencias. Eso pasa mucho al principio que uno ve que pues están trocadas las evidencias porque no, pues todavía no conocen la dinámica de las entregas. Bueno, ¿qué más vamos a ver? El instrumento de evaluación. Cuando ustedes se van al instrumento de evaluación, pues entonces ahí van a tener en cuenta que está el anexo 1 que dice estudio de casos para que lo lean y para que lo descarguen también, porque es frente a ese estudio de caso que vamos a hacer el ejercicio de la evidencia. Y la lista de chequeo tiene que ver con un 40% si realiza el modelo conceptual de manera adecuada, un 30% si es acorde con el tipo de base de datos seleccionada, un 20% si se tienen en cuenta las especificaciones del proceso de análisis y un 10% si se aplican las normas básicas de presentación de un documento escrito específicamente para esta actividad. ¿Listo? Ahora, la segunda evidencia. La segunda evidencia que tiene que ver con el modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. Estamos hablando de lógico, conceptual y lógico. Es un poquito ya más estructurado, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es una descripción general de cómo un sistema se organiza y cómo opera también. Y la principal tarea es especificar y describir los conceptos base entre ellos. Diseñar un modelo conceptual que abarque también la parte lógica del proyecto, ya no es del estudio de casos solamente, sino del proyecto lógico o del proyecto de desarrollo de software que ustedes van a realizar como proyecto final. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta para la entrega de esta evidencia, de esta segunda evidencia? Que vamos a generar el modelo lógico de acuerdo con la técnica seleccionada, que vamos viendo a ver qué técnica vamos a hacer. Vamos a normalizar el modelo lógico de acuerdo con el tipo de base de datos. ¿Ustedes vieron en la fase anterior normalización? No, no me acuerdo. Tuvieron que haberla visto. Bueno, crear el diccionario de datos según el modelo lógico. Definir las políticas de seguridad para garantizar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos. Y se deben seguir las normas básicas de presentación del documento, pues igual que tocamos con el punto anterior, que sería como mínimo la portada, la introducción y las conclusiones. Frente a los lineamientos, muy parecido al anterior, los productos para entregar es el informe con el modelo lógico en formato PDF. En la extensión sigue siendo pues libre. Tantas hojas que ustedes quieran o vean necesarias se pueden ocupar. Para hacer el envío de la evidencia, pues bueno, nos vamos a remitir al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio. En este caso, modelos conceptual y lógico para el desarrollo de software. ¿Cuál es el instrumento de evaluación de esta segunda actividad o segunda entrega? Miren que aquí hay un 40, 30, 20 y 10. Casi que el mismo, pues, como la misma ponderación del anterior. Entonces hay que realizar el modelo conceptual, lógicamente, pues, de manera lógica, adecuada, coherente. El 30% si es acorde con el tipo de base de datos seleccionada. El 20% si se tienen en cuenta las especificaciones del proyecto de análisis y el 10% se tienen en cuenta pues todas las normas básicas de presentación del documento escrito. Frente al material de formación, la ruta para que ustedes lleguen al material nos vamos desde proyecto a la fase 2, que es planeación, a la actividad de proyecto 4 y al material de formación, para que lleguen directamente a ¿qué? A este material que se llama conceptos generales.
que sería conceptos generales de las bases de datos. ¿Listo? Bueno, aquí simplemente es el ejemplo de cómo llegar allá. Y el anexo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este documento de conceptos generales de bases de datos? Observe muy bien, vamos simplemente a tocarlos y esta es la tarea que ustedes tienen para la próxima semana justamente. Leer este capítulo concienzudamente, aprenderse esos conceptos, verificar toda la parte lógica que va trayendo este material. Por ejemplo, allí están los sistemas de gestión de bases de datos. Todos y cada uno de estas partecitas, pues ustedes tienen que ingresar al segundo capítulo que tiene que ver con el modelo entidad-relación. Aquí se explica de qué es una entidad, que para qué son las bases de datos, ¿sí? Cuáles son los atributos. Miren que aquí aparece el concepto de cada cosa, qué es una entidad, qué es un atributo, ¿sí? Cuáles son las relaciones o qué son las relaciones, de qué manera identificar cada uno de los símbolos que nos van a representar el diagrama, que los rectángulos nos van a representar las entidades, que los elipses nos van a representar los atributos, que los rombos nos representan las relaciones entre los conjuntos de entidades y que las líneas nos van a representar la unión que tienen los atributos con las entidades. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llaman las relaciones. ¿Listo? Aquí aparecen ejemplos, miren que hay ejemplos que ustedes vayan, para que vayan viéndolos, para que vayan tratando de entender, bueno, ¿esto qué es? Aquí aparece un titular, aquí aparece una cuenta. Si nos dijeron acá que los rectángulos representan conjunto de entidades, pues nosotros determinar aquí, bueno, las entidades ¿cuáles serían? Persona, porque está en un rectángulo, y cuenta porque está en otro rectángulo. Entonces, ya aprendo a identificar que las entidades en este diagrama vamos a tener dos entidades, una que se llama persona y otra que se llama cuenta. ¿Listo? Y ese titular que está en un rombo, ¿qué nos representa? Pues nos vamos aquí a la definición de rombo, que nos representan las relaciones entre conjuntos de entidades. Este rombito pues nos va a representar esas relaciones. O sea, el titular, que regularmente esas relaciones se expresan en un verbo en infinitivo, es decir, tener, relacionar, asignar, comprar, vender, ¿sí? Entonces casi siempre esas relaciones aparecen de esa manera. Ahora bien, esto que aparece al lado izquierdo y al lado derecho de las entidades que están como en ¿cómo se llamará ese simbolito? Como en unas elipses. ¿Y qué nos representan esas elipses? Pues los atributos, ¿cierto? Entonces, ¿y qué son atributos? Pues los atributos son prácticamente lo que nos representa esa entidad o lo que tiene las características especiales que tiene esa entidad, la que le hace llamarse como se llama prácticamente. Ahorita vamos a ver el concepto y lo leemos para que vayan aprendiéndose de qué manera pues vamos a ir identificando cada uno de estos aspectos. Entonces, por ejemplo, aquí se mencionan los atributos, nombres, apellidos, edad y identificación en la entidad persona y en la entidad cuenta, el número de cuenta, el saldo y la fecha de creación. De esto se trata, que ustedes vayan a todo lo que encuentren, a todos esos procesos que ustedes ya tienen más o menos en su mente, vayan identificando cuáles son las entidades, cuáles son los atributos, cuáles son las relaciones y cuáles son las cardinalidades. Entonces, vamos pasando, ustedes van a ir identificando, miren, aquí van leyendo pues todo esto, aparecen las tablas de una entidad de relación, aparecen que pues el ID, la identificación, el correo, los nombres, los apellidos y la edad, que son prácticamente los datos que se expresan en filas y columnas, ¿sí? O en una tabla
que eso se va, o sea, primeramente vamos a diseñar como esta partecita lógica como para ir entendiendo un poquito de qué se trata y luego nos vamos allá a la estructura como tal cuando ya vamos a ejecutar la arquitectura en un gestor de base de datos como SQL, MySQL, Oracle, puede ser Workbench, puede ser bueno, cualquiera de esos gestores que ustedes de pronto ya vayan a aprender a identificar. ¿Listo? Aquí les van a explicar todas las relaciones entre entidades, cuáles, cómo, de qué tipo, o sea, el principio de unicidad. Todo esto lo vamos, por favor, a leer, las claves. Hay ejemplos para que ustedes puedan irse, pues, detallando y adentrando a estas temáticas. Están las relaciones de unos a muchos, ¿sí? Están también las relaciones de muchos a muchos. Hay ejemplos. Están las relaciones de uno a uno. Hay ejemplos. Entonces, para que ustedes empiecen a identificar frente al diagrama lógico y al diagrama de relación o relacional. ¿Listo? Aquí está la normalización que les estaba preguntando. Se supone que ustedes ya debieron de haber visto todo lo que tiene que ver con una normalización. ¿Qué quiere decir? Es el procedimiento con el cual se aplican todas las reglas de conversión de un modelo de entidad-relación o relacional. O sea, ustedes van identificando cuáles son las tablas, que las mismas tablas son las entidades, cuáles son las relaciones, cuáles son los principios rectores, o sea, que no haya redundancia de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que no se repitan esos datos, o sea, que hay que tener muy en cuenta cuáles van a ser nuestras llaves primarias, van a ser nuestros atributos principales, cuáles van a ser las llaves foráneas, ¿sí? Para poder hacer ya identificando las relaciones entre una tabla y otra tabla. ¿Listo? ¿Con qué fin se hace eso? La normalización es súper importante porque nos evita duplicidad en la información. Recuerden que mientras más registros, basura que vayamos acumulando en una tabla, pues eso nos va a quitar ¿qué? Nos va a quitar rendimiento, nos va a quitar espacio, nos va a quitar velocidad de procesamiento y eso pues obviamente van a ocurrir ocurrencias que perjudican el sistema de información en su desarrollo o en su ejecución y el objetivo de la misma, que es, ¿y cuál sería? Sería la efectividad, que sería la velocidad y sería el resultado. Entonces, bueno, ahí les va explicando qué es una dependencia coherente. Acá hay una normalización para que ustedes recuerden en caso de que no se hayan olvidado. Entonces, se supone que ustedes ya deben haber visto la primera forma normal, la segunda y la tercera forma normal para que ustedes aprendan de qué manera a eliminar esos campos que nos van a atender a recurrencias o a basuras. Bueno, también están las dependencias funcionales, están los ejemplos. ¿Sí? Diseño relacional. Las reglas de integralidad o de integridad. De qué manera pues tratar nuestros datos que no haya duplicidad que estábamos hablando. Los tipos de enteros, recordemos que cuando nosotros vayamos identificando en el modelo relacional, por ejemplo, aquí están los datos, los atributos, el ID de una persona, por ejemplo, el ID de un estudiante, como está allí. Allí las entidades, ¿cuáles serían? Las entidades serían persona, estudiante, préstamo, ejemplar, autor, publicación, tema y editorial. Esas serían nuestras entidades. Y los atributos es lo que representa cada una de las entidades. Por ejemplo, ID persona, que sería el atributo principal. ¿Por qué? Porque una persona, casi siempre el ID
se puede identificar con el número de documento de identidad de la persona porque es una información única, exclusiva para esa persona. Entonces, no va a tener bajo ningún aspecto duplicidad. Ese código, entonces, por lo general, ese código que lo identifica siempre será la llave principal de esa entidad. Y seguirían los atributos secundarios, que serían los nombres, los apellidos, el correo y todo lo que los requisitos del sistema de información pues tengan para nosotros ir concluyendo cada una de las entidades. ¿Listo? Hasta allí hay un poquito de claridad, o sea, un poquito más de entendimiento, ¿o hay alguna pregunta? Chicos, ¿están por ahí o se fueron? Sí, señora. Listo. Entonces aquí también está los lenguajes de los sistemas administradores de las bases de datos. Después de estudiar todo lo anterior, ya nos podemos adentrar a los lenguajes de los sistemas administradores de base de datos, que pueden ser, bueno, allí se empiezan a conocer todo lo que es la estructura SQL, ya se empieza a visualizar los DDL, los ML, los TCL, los DCL. Esto lo deben estudiar bien para que ustedes puedan ir identificando todas esas sentencias de definición y ya la estructura como tal, como debe tener en un lenguaje de programación especificado pues por cada base de datos o por cada lenguaje. Recordemos que lo importante es que la lógica esté bien hecha, bien planteada. Ya el lenguaje de estructura como tal dependerá de la sintaxis de cada uno de esos, pero después de que tengamos la lógica y la estructura bien ejecutada, no importa pues en cualquier lenguaje debe funcionar. Bueno, aquí ya serían al final las sentencias del manejo de ML. Todas estas sentencias los vamos a ir pues, viendo con los ejemplos que vayamos realizando. El glosario de términos sería base de datos, diccionario de datos, metadatos, material complementario. Acá aparecen unos videos bastante buenos. Véanlo, por favor. Hay unas referencias bibliográficas por la cuestión de derechos de autor. Y este sería el material que ustedes pues, deben prácticamente leer, reconocer y estudiar. Ahora bien, yo por aquí me encontré como un material interactivo, facilito, esto es un material que lo utilizan mucho en educación, el Ministerio de las TIC. Me gustó bastante, quisiera de pronto mostrárselos y de pronto compartirles el link, porque aquí hay unas actividades interactivas y unas actividades que nos van a ayudar a identificar los conceptos básicos que tenemos que, pues definitivamente, conocer para realizar el estudio de caso que va a ser, pues, nuestra tarea a ejecutar. ¿Listo? Entonces, miren que aquí aparece la teoría, pero también aparece unas leccioncitas interactivas, como les digo, para que ustedes vayan reconociendo, pues, los conceptos como tal. Miren que acá aparece cómo, miren, para empezar a modelar nuestra base de datos, primero tenemos que obtener que los requerimientos. Ay, pero a mí se me olvidó el concepto de requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? Ah, pues son las características que se desea que posea un sistema o un software. Ustedes ya los conocen. Estas determinan la información que se desea administrar desde el sistema. ¿Y qué es un sistema? Pues el conjunto de elementos coordinados que responden a unas reglas o que ordenadamente relacionados entre sí contribuyen a cumplir
un determinado objetivo. Entonces, miren que me gustó mucho pues esta didáctica, porque nos va entrando al tema pues como de manera muy chévere, no tan cuadriculada, digámoslo así, y nos va a, sobre todo pues a los que no tienen de pronto conocimientos previos con la estructura de las bases de datos, con los lenguajes de programación o que empiezan desde cero. ¿Listo? Entonces, todo esto tiene que ver con la gestión de bases de datos. Para obtener estos requerimientos existen diferentes técnicas como son las entrevistas, la lluvia de ideas, los cuestionarios, las reuniones grupales, etcétera. Que esto fue lo que ustedes hicieron cuando ustedes hicieron una actividad por allá en la fase anterior que se llamaba recolección de información. ¿Recuerdan que ustedes tuvieron que haber hecho o una entrevista, ustedes tuvieron que haber hecho o una lluvia de ideas, una observación o un cuestionario? ¿Para qué? Para levantar toda esa información que se nos convirtieron en qué? Los requisitos o los requerimientos del sistema de información. ¿Cierto que ustedes le hicieron esa actividad? Sí, Señora. señor. Listo. Entonces, aquí ya vamos a empezar Sí, a claro, profe. desglosar. Listo. Ok. Aquí vamos a empezar a desglosar pues estos conceptos. Entidad, ¿qué es una entidad? Es una cosa, es un objeto del mundo real. ¿Pero qué es un objeto? ¿Qué es un objeto contextualizadamente en base de datos? Es una unidad dentro de un programa de computadora que consta de un estado y de un comportamiento que a su vez constan respectivamente de datos almacenados. ¿Eso qué quiere decir? Es algo grande, o sea, es un nombre que tiene por dentro unas características o una información adicional que lo representa. Puede ser, ¿cierto? Entonces, también puede ser un concepto abstracto y es distinguible de todos los objetos. O sea, una entidad tiene un conjunto de propiedades o atributos que la caracterizan, ¿cierto? Por ejemplo, las personas, ¿sí? Por ejemplo, los animales, por ejemplo, las casas, por ejemplo, los autos. ¿Qué características o atributos ustedes pudieran relacionar en las personas? ¿A quién se le ocurre algo? Niños. ¿El nombre? Ajá, ¿qué más? El nombre. ¿Qué más puede tener una persona frente a la información como tal? Un Identifica. apellido, es una identificación. ¿Qué más? Tú como Edad. persona tienes una, exacto, edad. ¿Qué más? Una dirección, ¿cierto? ¿Qué más? Un correo. Exacto, un correo. Eso, muy bien. Entonces ahí vamos creando todos esos atributos que tiene esa persona. Entonces la persona es la entidad y los atributos es lo que la caracterizan o la información que se desprende de esa entidad. ¿Listo? Cada uno de los ejemplos anteriores corresponde a una entidad, dado que son objetos del mundo real claramente distinguibles y como veremos adelante, a cada uno de estos se les puede extraer propiedades o atributos. Miren que acá ya aparece una estructura de, para ir reconociendo cuál es la entidad y cuáles son los atributos. ¿Listo? ¿Cuál sería aquí la entidad? De estas que habíamos aquí identificado. Esta entidad sería de cuál? De las Personas, ¿cierto? Exactamente. Entonces, miren que ya en esa entidad personas, ustedes mismos dijeron que la identificación, que el nombre, que el apellido, que la edad, que el sexo, aquí aparece la fecha de nacimiento y ¿listo? Entonces, todas esas características que ustedes mencionaron, las vamos a llamar atributos. Pero entonces esos atributos ya específicamente van a tener unas características mucho más identificables dentro de, por ejemplo, dentro de una tabla.
¿cierto? Entonces ya la identificación va a ser un número, ¿cierto? No va a ser un carácter, no va a ser una lista de caracteres, sino que esa identificación absolutamente tiene que ser numérica, ¿cierto? O la cédula, por ejemplo, que sería nuestro número de identificación, es numérica. Entonces ya vamos identificando muchas más cositas, muchas más profundidades frente a esos datos. Entonces, hay que distinguir los atributos de los valores. Ya con este ejemplo a ustedes les queda claro qué son atributos y qué son valores. Por ejemplo, Sandra, ¿sería un atributo o un valor? Un valor. Valor, exactamente. Ustedes dijeron un atributo que no aparece aquí, la edad. Entonces, Sandra aparecería aquí 49 años. Esos 49 sería un atributo o un valor. Un atributo. No, Valor. valor, exactamente. Entonces, vamos a tener que aprender a diferenciar cuáles son los atributos y cuáles son los valores. Desde ahí empezamos ese recorrido. Entonces, miren que acá aparece que los atributos son las características o las propiedades de una entidad. ¿Listo? Cada uno de los elementos de la entidad poseen los mismos atributos y cada atributo se le asigna un valor único por cada elemento. Por ejemplo, una persona no puede tener dos edades, ¿cierto que no? O una persona no puede ser femenino y masculino. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Entonces, un elemento en particular de la entidad persona podría ser Sandra Toro, identificada con el número ¿cuál? Aquí aparece Sandra Toro, identificada con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Y nacida ¿cuándo? Si aquí aparece la fecha de nacimiento, pues entonces el 15 de agosto de 1984 y que tiene un sexo, que acá en este caso pues nos está diciendo que es un femenino. O sea, todos estos son valores de ese atributo nombre, ese atributo apellido, ese atributo fecha de nacimiento y sexo, pero que identifican a un solo registro. ¿Listo? Entonces, a ese mismo otro elemento de persona podría ser Juan Pérez, ya que aquí aparece pues Sandra Toro y Juan Pérez. Aquí aparecerían solamente dos registros en esta tabla. Si hubiesen más registros, pues serían todos esos registros adicionales. Cada una de esas casillitas representarían los valores del registro. Listo. El atributo principal. ¿Cómo vamos a ir identificando ese atributo principal? Lo vamos a ir identificando como dice aquí, cuando debemos identificar cuál de esos corresponde al atributo principal, teniendo en cuenta que ese atributo, conjunto de atributos, que lo hacen único a cada instancia o elemento de una entidad. Pues para el nombre o para una persona, lo que les he venido diciendo, pues lo más fácil sería identificarlo con su número de cédula o con su número de identificación, porque es un número único. Nadie tiene un mismo número de cédula para dos personas. O sea, cada persona tiene un número único de cédula, por lo tanto, ese sería nuestro principal código o registro que nos va a identificar. Y eso después lo vamos a llamar como llave o clave principal de ese registro. Entonces, vamos yendo con este interactivo. Aquí aparecen ya las relaciones y las cardinalidades. Es muy importante nosotros ir identificando a través de ese modelado, después de que identifiquemos todas las entidades, después de que identifiquemos todos los atributos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a identificar de qué manera vamos a ir relacionando entidad con entidad. ¿Listo? Eso se llaman relaciones. Es una asociación entre todas las diferentes entidades que nosotros identificamos en la base y es un vínculo que nos permite definir una dependencia, o sea que nos permite exigir varias entidades que compartan ciertos atributos de una forma indispensable o necesaria o
definitivamente obligatorio, ¿sí? Si tomamos como ejemplo la entidad estudiante y la entidad libros, dentro del contexto de un colegio, podríamos ver que entre estas existe una relación, la cual la llamaremos prestar. Dado que el estudiante presta libros y análogamente, estos libros son prestados por estudiantes. Entonces, aquí vamos a entender un poquito con este simple ejemplo de qué manera pues vamos a ejecutar esas relaciones. Entonces, la relación reflexiva se da cuando una entidad se relaciona consigo mismo. Esto se da realmente muy poco. Tomando como ejemplo la entidad persona, esta podría ser reflexiva a través de la relación trabajar, dado que una persona puede trabajar para otra persona. Podría ser binaria también, que representa pues que la relación existe entre dos entidades, como por ejemplo persona y auto, las cuales pueden relacionarse a través de la relación poseer. Entonces, ¿cómo se llamaría esta binaria o cómo se mencionaría? Pues la persona, entre persona y auto, la relación sería poseer. Una persona posee un auto. Sería pues una relación simple. Y la N-área, que sería una relación o una misma relación donde intervienen dos o más entidades, como por ejemplo tomemos las entidades periodista, artículo y periódico. Las tres entidades pues se relacionan entre sí, ¿cierto? Pueden ser las cuales se pueden relacionar a través de una relación que se llama escribir. Acuérdense que las relaciones van en infinitivo y son acciones o es un verbo como tal. Entonces, el periodista puede escribir, ¿qué? Pues artículos, ¿cierto? Y tiene relación con el periódico porque el periódico pues está escrito como tal por medio de artículos. ¿Y quién escribe el periódico? Lo escribe un periodista. Entonces, de tal manera que cada una de estas entidades van a tener unas relaciones y unas acciones como tal para relacionarse entre sí. Y cuando hablamos de relaciones, nosotros vamos a tener que también aprender a identificar las cardinalidades. ¿Qué significa identificar cardinalidades? Porque muchas veces vamos a encontrarnos que varias entidades se relacionan de diferente manera, ¿cierto? Van a haber relaciones uno a uno, van a haber relaciones uno a muchos, van a haber relaciones de muchos a muchos o de N a muchos. Y nosotros debemos también aprender a ir identificando de qué manera se van relacionando esas entidades, ¿cierto? Por ejemplo, esa relación de uno a uno, ¿alguien sabe o alguien la identifica de alguna manera? ¿Alguno de ustedes tiene claro qué es una relación de uno a uno? Puede ser el nombre y el número de identificación. Sí, pero estamos hablando de una misma tabla, pero cuando hablamos de dos tablas, por ejemplo, cuando hablamos de persona y de auto, ¿cuál sería de pronto la cardinalidad de uno a uno en una acción cualquiera? Por ejemplo, en un requerimiento, que te digan, una persona puede comprar un auto y ese auto tiene que ser exclusivo para esa persona. Algo así. Entonces, el requerimiento sería de uno a uno. ¿Listo? O una persona puede comprar muchos autos, pero es un auto, cada auto es de la persona. Ese sería de uno a muchos. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, aquí aparece, tomando el profesor y la entidad cubículo con relación a asignar. Tenemos que a un profesor se le asigna solo un cubículo y un cubículo se le asigna a un solo profesor. Aquí nos están diciendo que la relación es uno a uno. ¿Por qué? A un profesor se le asigna solo un cubículo y un cubículo se le asigna a un solo profesor. Entonces aquí, desde el requerimiento que nos están presentando, nos están diciendo que la relación es de uno a uno. ¿Sí la pillan? Sí, señora. Bueno, entonces de uno a muchos, igual. Entonces se da cuando un registro de una entidad A se relaciona con 0 o varios registros de una entidad B.
Cada registro de la entidad B se relaciona únicamente con un registro de la entidad A. Acá está un poquito más, se va complejizando un poquito, ¿cierto? Pero ya con este ejemplo vamos a entender un poquito más. Si se tienen las entidades ciudad, si se tiene la entidad país con relación a pertenecer, veríamos que a un país pertenecen muchas ciudades, ¿cierto? Pero cada una de esas ciudades pertenece a un solo país. Ahí la vamos entendiendo mejor, ¿cierto? Tomando este caso particular, acá en Colombia hay muchas ciudades, ¿cierto? Ustedes reconocen pues todas las ciudades. Solo se encuentran todas esas ciudades, Cali, Medellín, Bogotá, bueno, todas las que conocemos, ¿en dónde se encuentran? En un solo país, que es Colombia. Entonces, esa sería la relación, esa sería una relación de una a muchas. Porque un país tiene muchas ciudades, pero esas ciudades pertenecen a un solo país. Ahora vamos a ver las relaciones de muchos a muchos. Esta relación de muchos a muchos es clave, chicos, cuando estamos haciendo, generando esas relaciones o esa identificación de las entidades. ¿Por qué? Porque esta regularmente cuando la identificamos en la arquitectura o en la estructura de la base de datos, siempre nos va a generar una tercera entidad. Esa tercera entidad es la que nos va a relacionar esas dos primarias. Después vamos a mirar de qué manera lo hace. Pero esta es clave, como les digo. Esta se da cuando un registro de una entidad A se relaciona con 0 o con varios registros de una entidad B. Y un registro de una entidad B se relaciona con 0 o varios registros de la entidad A. O sea, quiere decir que de muchos a muchos. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, el caso de los estudiantes y los libros. Existe una relación de muchos. ¿Por qué? Porque un estudiante puede prestar varios libros en el transcurso del año y a su vez cada libro es prestado por muchos estudiantes. Entonces, esas se pueden identificar como relaciones de muchos a muchos. Vamos a hacer aquí como unos ejemplos. ¿Listo? Para que vayamos entendiendo un poquito más, los elementos de la relación serían persona, mascota, libro. ¿Cuáles serían las entidades allí? ¿Cuáles serían las entidades? Las que están ahí, ¿no? Persona más. Sí. Ajá, pues persona, mascota y libro. Exacto. ¿Y cuáles serían los atributos de persona? Aquí en Cédula, nombre, apellido, género. Eso, muy bien, listo. ¿Y las relaciones aquí en este ejemplo? El ¿Cuál sería prestado. Exacto, muy bien. Y aquí, por ejemplo, la cardinalidad. ¿Quién se atreve? Pues de que, por ejemplo, el de 1 a 1 es el Ajá, un profesor solo se le puede asignar a un currículo y ajá, viceversa. ajá. ¿Y un currículo pertenece o está asignado a? A un profesor. Exactamente, muy bien. Es la De, segunda. de uno a muchos es que un país tiene muchas ciudades, pero esas Ajá, ciudades solo pertenecen a un país. exactamente, muy bien. Y Sí, de muchos a muchos, que un estudiante puede prestar varios libros y esos libros pueden ser prestados a varios estudiantes. exactamente. Listo, muy bien. Identificando eso, pues nosotros vamos a poder hacer, miren que ya este es un enunciado de un problema y este ya es el resultado de un estudio, identificando las entidades, identificando los atributos, identificando las relaciones y las cardinalidades. Entonces, este prácticamente va a ser nuestro modelo al cual nosotros debemos llegar. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, ¿cuáles entidades ustedes identifican? Facultad, decano, estudiante, asignatura y docente. Eso, muy bien. ¿Y cuáles serían los atributos de la asignatura? Código, crédito, nombre.
Exactamente. ¿Y cuáles serían las relaciones entre estudiante y asignatura? De uno a muchos. Inscribir. Inscribir, exactamente. ¿Y la cardinalidad entre estudiante y asignatura con la relación inscribir? Muchos a muchos. Exactamente, muy bien. Eso es lo que debemos, eso es justamente fácil, ¿cierto? Es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces aquí van desglosando, miren que todo, asimismo es el caso que vamos a estudiar nosotros, ahí les van a presentar exactamente qué es lo que vamos a ir haciendo. Aquí, por ejemplo, dice, en el siguiente paso del modelado, que es modelado, es el proceso que permite describir el tipo de las relaciones entre los datos de la base de datos, es la creación del modelo relacional. Ya cuando identificamos el esquema, ya vamos al modelo relacional, que son las tablas y las ejecuciones como tal. ¿Listo? El diagrama de modelo relacional se crea a partir del diagrama entidad-relación, siguiendo una serie de reglas. Aquí aparecen las reglas para pasar de modelo entidad-relación al relacional. Cuando hablamos de relacional es cuando nosotros ya vamos a la arquitectura como tal en un gestor de bases de datos. ¿Listo? Entonces aquí ya los vamos a llamar. Esta es una tabla que la habíamos llamado antes como una entidad y esta tabla tiene unos campos que los habíamos llamado nosotros como atributos, ¿cierto? Pero ya en el modelo entidad-relación ya vamos a tomar pues otras características frente a los conceptos como tal. ¿Listo? Entonces, todas las relaciones del modelo entidad-relación se convierten en tablas en el modelo relacional y sus atributos en campos en la tabla, como por ejemplo el que ya vimos. Segundo, el atributo principal de cada entidad en el modelo entidad lo vamos a llamar llave primaria, que es lo que yo ya les expliqué, que es un campo o una combinación de campos que identifica de forma única a cada fila de una tabla que lo habíamos llamado entidad, ¿no? ¿Listo? En ese modelo relacional, para facilitar, lo vamos siempre a esa, cuando nos hablen a nosotros de llave primaria, pues no vamos a colocar llave primaria, sino que la vamos a identificar con una P y una K. Cuando estemos trabajando en un gestor de base de datos, va a tener un identificador a veces diferente. Va a ser un numerito, va a ser un asterisco, va a ser un rombito, bueno, va a ser, pero el hecho es que cada tablita debe identificarse con una llave primaria o con un atributo principal. ¿Listo? Y que nosotros vamos reconociendo esos atributos principales entre tabla y tabla. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta allí? Señor. Bueno, listo. Aquí, por ejemplo, tenemos dos tablas, profesor y cubículo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuáles serían las llaves principales de profesor? Cédula. Cédula, muy bien. ¿Y la llave primaria de cubículo? El número. El cubículo. Número de cubículo, muy bien. ¿Y por qué aparece esta cédula como en verde y aparece una FKK? ¿Qué querrá decir eso? Que la cardinalidad que existe entre la entidad profesor y la entidad cubículo es de uno a muchos, donde la llave principal de profesor, que es la cédula, Ajá. eh, identificada como la llave, la F no me acuerdo cómo es que Foránea, ajá. es. Oh, sí, muy bien, eso es, justamente eso. Entonces, esta vendría siendo la relación, porque necesitamos tener que un campo me relacione a una entidad para tener una comunicación con esa entidad, ¿cierto? Entonces, cada una de las entidades propiamente debe tener una llave principal, pero cuando hay relaciones entre ellas, esas llaves principales muy seguramente se nos van a convertir en foráneas cuando las relaciones son secundarias. ¿Listo? Muy bien.
Donde exista una relación 1 a 1 entre dos entidades, se debe crear una llave que llamaremos foránea en una de las dos tablas asociadas. Entonces, miren que acá tenemos dos llaves principales, lo que estaba explicando el compañero. La llave principal del profesor es cédula y la llave principal de cubículo es número del cubículo. Pero hay una llave foránea en cubículo que es la que nos ayuda a que esa relación se haga entre entidad y entidad o entre tabla y tabla. ¿Listo? Bueno, eso está muy bien. Aquí, por ejemplo, aparece otra que está entre profesor y mascotas y así sucesivamente cuando vamos ejecutando pues todos el desarrollo de cualquiera de los sistemas que nos van presentando. ¿Listo? Aquí aparecen más. Este es un ejercicio de modelo relacional como tal. Miren que ya se va poniendo un poquito más complejo. Aquí ya aparecen cuántas entidades o cuántas tablas. ¿Cuántas entidades identifican ustedes allí? 5. ¿Segura? 7. Exactamente, 7. Muy bien. ¿Cuántos atributos? Muchos, ¿no? Entonces, ¿cuántos atributos en inscripción? 4. No. 2. Número de inscripción y periodo, porque la otra Exactamente. Muy bien. Exactamente, muy bien. Eso es lo que debemos entonces empezar a identificar. ¿Cuáles son las llaves primarias? ¿Cuáles son los atributos propios de la tabla? ¿Y cuáles son las llaves foráneas que son las que me ayudan a hacer las relaciones entre tabla y tabla para poderme comunicar? Todas deben estar comunicadas. ¿Por qué? Porque es la única manera de sacar información de tabla en tabla y poder hacer pues las búsquedas, las consultas, los reportes cuando ya estemos ejecutando un programa en una consulta real. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, hay una actividad de aprendizaje que es la clasificación de los elementos de bases de datos. Vamos a ver si aprendimos. Vamos a ver si aprendimos, muchachos. A ver, pedido, ¿qué sería? Pedido sería una entidad, un atributo o un valor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es un pedido? Una entidad. Exactamente, una entidad. ¿Qué sería rojo? Una entidad, un atributo o un valor. Un valor. Muy bien. Estos muchachos están pero volando. ¿Qué sería un vehículo? Una entidad. Una entidad. Muy bien. Empleado, Entidad. entidad. Femenino, Un atributo. 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 ¿seguro? Valor. A ver, atributo, valor. ¿Seguro, valor? Valor, valor. Valor, valor. Bueno, valor. Vamos a ver si nos pelamos. ¿Qué sería un email? Un atributo. Un email sería, ¿qué sería? Un atributo. Bueno, vamos a ver, ¿será seguro? Yo los pongo a dudar. ¿El email será atributo? Bueno, Sí. color, Valor. color, No, atributo. atributo, valor. Atributo. Bueno, septiembre, Valor. valor. Paciente, Entidad. identidad. Dependencia, Entidad. entidad. Venta, Entidad. entidad. Vamos a ver. Disco,
Una entidad, yo digo. No sé. Producto alto. Atributo. Atributo, ¿no? Atributo. Ah, no, valor, valor sería. Ah, bueno. Valor. Bueno, valor. ¿Cuál más? Producto. ¿Qué sería producto? Entidad. Entidad. Miremos a ver, ¿qué sería edad? Un atributo. Atributo. Estrato. Atributo. Atributo. ¿Qué más? Matrícula. ¿Qué sería Entidad. matrícula? Entidad. ¿Y qué sería animal? Entidad. Listo. ¿Están seguros de su respuesta, cierto? Vamos a mirar a ver. ¡Eh! No, estos muchachos están volando. Excelente. Muy bien. Eso me da a decir que entendieron bastante lo que esto es lo que hemos visto. Vamos a ver, creo que esto está muy fácil, ¿no? Vamos a identificar estos atributos. Vamos a identificar el atributo principal de la entidad artículo, ¿cuál sería? Código de barras. Código de barras. Vamos a identificar la cardinalidad del enunciado. En un concurso de arte, cada artista participante ha creado una obra y a su vez cada obra ha sido creada por un solo artista. 1 a 1. Ustedes son los que me van a responder. Vamos a ver, identificar la cardinalidad del enunciado. Un cliente puede poseer diferentes cuentas de correo, pero una cuenta de correo pertenece a un cliente específico. 1 a muchos. A muchos, dije. Por ahí dijeron. Identificar el atributo principal de la entidad casa. Referencia sería? catastral. Listo. Vamos a identificar el atributo principal de la entidad salón. ¿Cuál sería? Código de salón. Código de salón. Vamos a identificar la cardinalidad del siguiente enunciado. Una persona tiene una sola nacionalidad, pero la misma nacionalidad la pueden compartir varias personas. 1 a Uno a muchos. Identifiquemos la cardinalidad. Un paciente puede ser atendido por un médico diferente cada vez que va a consulta y a su vez un médico atiende uno o más pacientes. Mucho a mucho. ¿Mucho a muchos? Sí. Bueno, identificar la cardinalidad. Un actor de cine ha trabajado en una o más películas a lo largo de su carrera y en cada película han trabajado un reparto de actores. ¿Cuál sería la cardinalidad allí? Mucho a muchos. Tienen que pensarlo bien. Noveno, identificar el atributo principal de la entidad empresa. ¿Cuál sería? El ni. El NIF. Muy bien. Identificar el atributo principal de la entidad factura. Número de la factura. Número de la factura. Vamos a ver en qué nos quedamos. No, vamos, estamos volando. Muy bien. Eso quiere decir que entendieron los conceptos. ¿Sí o no? Perfecto, muchachos. De eso se trata el ejercicio. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar ese estudio de caso que aparece acá. Ustedes lo bajan de acá de territorio. Ya les mostré. Y vamos a realizar
A ver si lo tengo por acá, por acá, por acá. Es que somos AXO 5. AXO 5. Estudio de caso. Este estudio de caso se trata justamente de identificar el diagrama entidad-relación para un sistema de control de vuelos adaptado a las siguientes reglas de gestión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a indicar las entidades, vamos a identificar las interrelaciones, vamos a indicar las cardinalidades y todo lo que ya hicimos nosotros en esos motachitos que se deducen de cada una de estas reglas que aparecen acá. De cada aeropuerto se conoce su código, su nombre, la ciudad y el país. ¿Sí? En cada aeropuerto pueden tomar tierra diversos modelos de aviones. El modelo de un avión determina su capacidad, es decir, el número de plazas. En cada aeropuerto existe una colección de programas de vuelo. En cada programa de vuelo se indica el número de vuelo, la línea aérea y días de la semana en que existe dicho vuelo. Bueno, van a tener en cuenta todas estas especificaciones y vamos a tratar de hacer ese ejercicio. ¿Listo, chicos? Eso ya pues para la entrega. Yo por aquí tenía como el ejemplo, esta lección. A ver, espérame, yo les digo qué es lo que vamos a hacer. Por acá decía que hay una actividad. Por ejemplo, este. Para el siguiente enunciado, realizar el modelo entidad-relación y el modelo relacional. Una tienda de mascotas desea implementar una base de datos para administrar su información teniendo en cuenta que una mascota es vendida a un cliente y cada cliente se puede vender en varias mascotas. A cada cliente también se le pueden vender diferentes productos para el cuidado de la mascota. A cada mascota se le aplican varias vacunas. A cada vacuna se le pueden aplicar diferentes mascotas. De la mascota se quiere registrar su nombre, su tipo, su género, su raza, su código para identificarla. Del cliente se necesita registrar. Entonces miren que aquí ¿qué es lo primero que vamos a identificar? ¿Cuáles de este enunciado lo alcanzan a ver bien? Así a vuelo de pájaro, ¿cuáles serían las entidades? Váyanme diciendo de inicio hasta el final. ¿Cuáles serían las entidades de este? Mascota, ajá. Cliente. Cliente, bien. Unas. ¿Qué más? Productos. Productos, muy bien. ¿Qué más? Vacunas ya. Vacunas. Listo, muy bien. Ahora, estos nombre, tipo, género, raza, código, ¿qué sería? Atributos. ¿De quién? De la mascota. De la entidad mascota. Muy bien. Ahora, ¿estos serían atributos de qué? Del cliente. Del De la cliente. entidad cliente. Exactamente. Entonces, miren que ya uno va ahí aprendiendo a identificar cuáles son los atributos, cuáles son las entidades y cuáles serían las relaciones después, ¿no? ¿Listo? Aquí, por ejemplo, esto sería, por aquí tengo yo, sí, ¿dónde fue que ¿dónde fue? Bueno, aquí les iba a mostrar, les voy a regalar este, que es un diagramador que lo bajan de internet o que pues, no necesitan descargarlo ni nada para que lo vayan utilizando si lo quieren utilizar. Se los voy a regalar por acá, por el chat. Allí, cuando le digan Start, no simplemente le dicen que después, él le carga esto y para que no lo guarden en ninguna parte, simplemente le dicen decidir más tarde y él lo genera ahí directamente. Y ya ustedes empiezan pues a cacharrear de qué manera aprender a hacer los cuadritos de las entidades, las elipses, los atributos, las rayitas, las cardinalidades. ¿Listo? Este les va a servir bastante. Ahora bien, por aquí está, hay otra herramienta que se llama DIA. Esta herramienta sí hay que descargarla, pero es una herramienta tecnológica bastante fácil y
No ocupa mucho espacio, es rapidita y es ligera, pues, digámoslo así. También la pueden utilizar. ¿Qué más les iba a mostrar? Les iba a mostrar, casi la tengo por acá. Bueno, ese sería como el desarrollo del ejercicio, prácticamente de ese planteado en mascotas, ¿cierto? Al inicio, ¿qué hay que hacer? Pues identificar la entidad e ir identificando entre las relaciones entre mascota y vacuna, las relaciones entre mascota y cliente, las relaciones entre cliente y producto. Así como pueden ver, o sea, estas rayitas indican las cardinalidades. Por ejemplo, entre mascota y cliente, podemos identificar allí que es una relación de 1 a 1, ¿cierto? Pero si vamos y nos devolvemos la relación entre cliente y mascota, no es de 1 a 1, porque un cliente puede comprar o puede tener varias mascotas, por lo tanto, sería de 1 a muchos. Entonces aquí cambiaría, pero al final vamos a ver que estas dos relaciones o estas dos vías, a pesar de que una tiene una relación o una cardinalidad y otra tiene la otra, entonces se convierte en una cardinalidad. ¿Listo? Pero ese sería como el paso a paso. Entonces, ustedes vayan aprendiendo a identificar la relación, por ejemplo, entre mascota y vacuna. Una mascota pueden aplicarle varias vacunas y una vacuna puede ser aplicada a varias mascotas. Por lo tanto, aquí hay una relación ¿de qué? De muchos a muchos, ¿cierto? Y esta relación de muchos a muchos se va a convertir en 3 entidades, lo que yo les decía después. Vamos a ver por qué. Y asimismo, entonces ustedes van a ir identificando esas relaciones para llegar a por ejemplo, sería el segundo paso de las relaciones, lo que yo les decía. Esa cardinalidad de 1 a 1 y luego de muchos a muchos se convierte en 1 a muchos. ¿Por qué? Porque vamos a ir identificando que si hay un 1 y una M, la M gana. Es como cuando hacemos el cuadrito de ceros y unos por allá en aritmética que les enseñaban verdadero y falso, ¿no? 2 verdaderos nos hace un verdadero, pero un verdadero falso gana el falso, algo así por el estilo. Entonces, el mucho siempre va a ganar. Entonces, aquí quedaría efectivamente la relación de 1 a muchos. Entre cliente y producto sería de muchos a muchos y entre vacuna y mascota de muchos a muchos. Por lo tanto, aquí se generarían otras 2 tablas porque hay 2 relaciones de muchos a muchos. ¿Cómo quedaría al final? Entonces quedaría prácticamente así. Entonces, miren que se relacionan en 2 tablas adicionales porque habíamos identificado 2 relaciones de muchos a muchos. Y de esta manera se va generando ya estas tablitas acá. ¿Cómo me van a representar ese estudio de caso, muchachos? Como para que me lo entreguen. Ahí yo sé que allí decía que en formato PDF, pero pues me lo van a hacer en Excel y después lo convierten a PDF o lo guardan como PDF. Entonces la idea es que me coloquen aquí en cada hoja, van a identificar la entidad, ¿cierto? En cada hoja la entidad y van a colocar aquí pues las tablitas y los atributos entre sí. Aquí puede colocarle, por decir algo, nombre, pueden colocarle, ¿cómo es que se llama? La longitud o el atributo, se me olvidó. ¿Cómo es que se llama? Cuando es numérico, la característica del campo. Cuando es numérico, cuando es carácter, cuando es flotante. Bueno, eso lo tienen que aprender también a identificar, ¿no? O sea, tipo de carácter o el tipo de atributo. ¿Qué quiere decir numérico? Puede ser numérico, puede ser carácter,
puede ser varchar, puede ser, bueno, todos los que ustedes vayan identificando. Y la longitud. ¿Qué quiere decir la longitud? Por ejemplo, la longitud puede ser, si es la cédula, entonces la cédula definitivamente el tipo de atributo debe ser numérico. Y la longitud, ¿cuántos números de cédula, los dígitos que tienen las cédulas? Longitud quiere decir como el largo de los caracteres que estamos identificando allí. Por ejemplo, una cédula que tenga, mi cédula, 34566-049. ¿Cuántos números tiene esta cédula? Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene 6, exacto. Pero muchas cédulas tienen más de 8, ¿cierto? Entonces, pongámosle que hay cédulas que tengan 10 números. Entonces, 10 nos va a representar la longitud que tiene este numerito de aquí. ¿Sí me hago entender? ¿Chicos? Sí, señora. Ok, entonces vamos a colocar aquí en cada hoja una entidad y vamos a colocarle los atributos de esta manera a cada una de las entidades. ¿Listo? En primera instancia. Después, como quieran, ustedes cogen las tablas, las relacionan en día o en la herramienta que yo les di. En caso tal de que se les complique, pues lo pueden hacer en Word, bueno, en donde sea. El hecho es que les quede un dibujito así. ¿Listo? Identificando las cardinalidades o como mínimo sin relaciones o como mínimo este esquemita de acá. Ya les digo. Como mínimo este. ¿Listo? ¿Vale, chicos? Sí, señora. Bueno, ¿quién me dice qué es lo que vamos a presentar? ¿Quién me explica? Como final. Final. Omar, ¿cómo estás, Omar? Entraste despuesito, ¿no? ¿De qué manera vamos a presentar esa actividad? ¿Qué es lo que necesitamos? Identificar según el caso de estudio que colocan ahí, cuáles son las entidades, los atributos y hacerlo en un diagrama. Bueno, Las relaciones y las cardinalidades, ¿no? Hacerlo en un diagramita, exactamente. Y ese diagrama, en la presentación del documento que debe tener en cuenta. Debe tener portada, debe tener, ¿cierto? Introducción, ¿qué era lo que decía? Como mínimo. conclusiones. Tener el Portada, modelo introducción, conceptual. conclusión. Ajá, la base de relacionar. Tener las especificaciones del análisis. Seguir las normas básicas de presentación. Listo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, muchachos, entonces eso tenía hoy para explicarles. Muchas gracias por la participación. Cualquier inquietud que tengan, este es el momento. Y nos vemos en la próxima clase. Entonces, dentro de 8 días, si Dios lo permite. Bueno, profe, Bueno, gracias. muchas gracias. Bueno, con gusto. Hasta luego. Hasta luego.